Sí, puedes negociar con Hamas. Pero yo haría otra pregunta. ¿En qué idioma? Si estás negociando con Hamas en inglés, obviamente puedes ser engañado. Pero si te piden negociar con Hamas cuando habla en árabe, no, no puedes. Porque los lemas que corean en árabe son completamente diferentes de lo que escuchas en inglés. Ese es el problema. En árabe dicen, Min al-Maya lil-Maya filastin Arabia. Y en inglés dicen, desde el río hasta el mar, Palestina será libre. Te preguntas, ¿son lo mismo? No. En árabe claramente dice que es un exterminio de judíos. De agua a agua, Filastín o Palestina es árabe. Eso es lo que dicen en árabe. Y cuando solo se traduce al inglés, es desde el río hasta el mar, Palestina será libre. Eso suena poético. Ese es el problema. Hoy me acompaña Arif Tarubas, un activista exmusulmán indio y crítico declarado de la ideología islamista. Arif creció en Kerala como un musulmán practicante y ha hablado abiertamente sobre cómo alguna vez tuvo creencias antisemitas y teorías de conspiración sobre los judíos y sionistas, que ahora rechaza firmemente. Dejar el Islam tuvo un costo personal significativo, pero su viaje finalmente lo llevó a un lugar que su yo más joven nunca habría imaginado, Israel. Allí se enfrentó a la historia del antisemitismo, visitó Yad Vashem y vio de primera mano a las comunidades afectadas por el 7 de octubre. Hoy quiero entender cómo alguien puede cambiar de manera tan profunda y qué nos puede enseñar el viaje de Arif sobre el Islam, el antisemitismo, Israel, la India y el extremismo. Arif, muchas gracias por acompañarme. Sí, namaste, shalom, shalom. Shalom. Sí. Arif, quiero empezar desde aquí. Pasaste de ser alguien que admitió compartir material antisemita a visitar Israel y estar dentro de Yad Vashem. ¿Cómo puede cambiar tanto un ser humano? Sí, creo que hoy en día es mucho más fácil hablar de eso porque tenemos mucha información y vemos muchos experimentos sociales en la vida real. Es decir, incluso al decir la palabra propaganda sabemos lo que es. Así que cuando crecí de niño aquí, en una ciudad de la India, era casi como si nos alimentaran con mucha propaganda y eso tenía un barniz religioso. Así fue como me criaron. Esa religión era el Islam. Y todos sabemos cómo el Islam promueve el antisemitismo. Así que era algo que nos hacían ver como algo completamente normal entre nosotros como creyentes. Así que mientras crecía, y más adelante, incluso cuando era adolescente, e incluso después de eso, mientras estaba en la universidad y todo eso, nosotros solíamos oír hablar de alguna guerra o algún tipo de problema ocurriendo en la frontera entre Israel y Gaza o en algún lugar por ahí. Así que casi siempre solía hacer una cosa en particular, que era ir y leer el Corán. Está bien, solo paso las páginas y específicamente voy a algunos versículos donde dice que la victoria final será nuestra. Así que esa es la frase que siempre busco. Y al leer eso, la forma en que me tranquiliza, eso era algo que nadie puede entender excepto un musulmán. Eso es lo que diría. Así que como musulmanes, cuando nos sentimos oprimidos, cuando vemos que estamos siendo derrotados, pero aún así vemos algo escrito en el Corán que dice que al final ustedes serán los vencedores, ustedes serán los que finalmente saldrán victoriosos. Así que eso nos da una especie de satisfacción y una paz que nadie puede entender jamás. Así es como fui criado de niño. Así que más tarde, cuando empecé a ver las cosas como exmusulmán, porque yo acabé siendo exmusulmán, no porque haya visto alguna de estas cosas o algún elemento dentro del Islam que estuviera en contra de la ciencia o en contra de la humanidad o algo así, porque antes de convertirme en exmusulmán, yo cuestionaba casi cualquier cosa, como los sistemas de creencias dogmáticas, específicamente la profesión a la que me dedicaba, que era la homeopatía. Así que yo era un médico homeópata. La homeopatía, todos sabemos que es algo que incluso el gobierno de la India promueve mucho, y normalmente tenemos algún tipo de acuerdos y algunos memorandos de entendimiento firmados entre Israel e India muy a menudo con algunas de las universidades israelíes. Así que los organismos homeopáticos aquí presumen mucho de eso.
Así que en un momento empecé a ver la homeopatía con escepticismo y llegué a la conclusión de que la homeopatía es una pseudociencia y seguí adelante con ese tipo de proceso educativo. E incluso yo empecé a hacer videos y a hablar sobre eso. Así que en un momento la gente empezó a preguntarme, está bien, cuestionas la homeopatía, pero aún así eres un creyente. Aún eres musulmán. ¿Cómo es posible eso? ¿Por qué no aplicas la misma lógica a tus sistemas de creencias? Esa fue la pregunta a la que me enfrenté. Así que realmente me hizo replantearme las cosas y comencé a cuestionar incluso mi propia creencia. Así fue como empecé a cuestionar mis creencias religiosas y otras cosas, y poco a poco me fui convirtiendo en ex musulmán. Y eso tenía sus propias razones, como la misoginia en el Islam, que fue la razón principal que me hizo salir o renunciar a esta religión, y también la esclavitud, el tipo de esclavitud que promueve el Islam. Estas fueron las dos cosas que me hicieron renunciar a esta religión. Así que a partir de entonces empecé a aplicar lo mismo en cualquier asunto que se me presentara en la vida. Y ese era precisamente uno de esos temas que necesitaban mucha más atención, este mismo tema de Israel y Palestina del que estamos hablando ahora. Creo que fue en 2014 o 2015 la guerra que ocurrió, y tenía un amigo cercano que también era parte de esta profesión homeopática, y ella era recuerdo que era de Haifa o de algún lugar cerca de ahí, y ella solía viajar a la India y solía dar algunas conferencias aquí, y solíamos tener algunas discusiones en línea y todo eso. Así que cuando estalló esta guerra, yo solo hice una publicación en mi Facebook. Está bien. Y eso era algo que, ya sabes, ese mapa que dice que antes de 1948 el mapa era así. Luego en el 67 era así y sigue así. Y ahora en 2014 el mapa es así. Este es ese cuarto mapa, esa serie de mapas. Así que publiqué esa foto. Y solo hice una pregunta ahí. Es decir, imagina si esto le pasa a la India. Eso fue lo que publiqué. Y en el momento en que lo hice, ella me eliminó de sus amigos y simplemente nos volvimos unos extraños. Eso fue lo que pasó ahí. Y cuando eso sucedió, realmente me sorprendió verlo porque para mí ella era una aliada cercana en la homeopatía. Y solíamos tener muchas discusiones, discusiones abiertas, y solíamos compartir mucha información, pero cuando se trató de este tema, ella eligió bloquearme. Y la verdad es que diría que fui un poco grosero al hacer esos comentarios, porque para ella, cuando la veo desde mi posición, ahora puedo entender por qué ese día hice un comentario muy insensible, porque sin entender lo que está pasando de su lado, eso es desde el lado de Israel, así que ahora entiendo. Pero cuando hice esa publicación no estaba al tanto. Así que este es el nivel de propaganda al que fui expuesto. Y al que casi todos los musulmanes, hombre, cualquier persona fuera de Israel, o cualquier antisemita, cualquier antisionista puede toparse con eso, o tal vez estar expuesto a ello. Así que esta era la realidad. Más adelante, empecé a revisar casi todos los elementos de propaganda, los materiales con los que me alimentaron, los mapas, las monedas, ¿de acuerdo? Eric Israel Ajá. mencionando en una moneda, porque era la misma moneda que había visto antes. Pero nunca me cuestioné eso porque dice Palestina. Así que Palestina estaba ahí, así que Israel estaba ocupando. Era con esto mismo con lo que me topaba. Así que ahora puedo leer la palabra hebrea, que está mencionada entre paréntesis, y que dice Eretz Yisrael o la tierra de Israel. Porque cuando veía la misma moneda en mi infancia o en mi juventud, nunca iba a leer eso, porque nunca se me pidió que leyera eso, o me obligaron a no leer eso. Eso fue lo que pasó. Y así, muchas cosas. Así que el viaje, en pocas palabras, es muy sencillo. Solo estoy revisando aquellos materiales a los que fui expuesto por segunda vez. Y no estoy haciendo nada nuevo, sino que solo estoy revisando los documentos, revisando los mapas y revisando las fuentes, y solo asegurándome de que haya otra perspectiva sobre eso. Todo tiene otra cara. E incluso en este tema fue lo mismo. Así que en 2014 sucedió esto. Perdí a un amigo de Israel. Pero ahora, en 2021, estalló otra guerra. Y en 2023 ocurrió lo del 7 de octubre. Ahora somos amigos otra vez, porque le mandé un mensaje, la busqué en Telegram. La encontré en Telegram porque ahí ella me había bloqueado.
Así que le mandé un mensaje y ahora estamos en contacto de nuevo y solo nos mandamos mensajes. Y ahora las cosas son parte de la historia, diría yo, porque esto es así. Este es el nivel de cambio o el tipo de proceso por el que cualquiera puede pasar y puede encontrar la verdad, y pueden defenderla, pueden alzar la voz por ella y pueden luchar por ella. Así que eso es lo sencillo. Ahora, dijiste que todo esto comenzó con el antisemitismo proveniente del Islam. Según tu experiencia, el antisemitismo en partes del mundo musulmán es político. ¿Hay un componente teológico del que los occidentales suelen evitar hablar? Por ejemplo, jamás dice que la lucha es por la tierra, ¿verdad? Pero en realidad, ¿es porque la tierra pertenece a los judíos? ¿Esa es la razón? O sea, ¿qué opinas tú sobre eso? Sí, dos cosas aquí. El Islam es política. No tiene sentido preguntar si es teológico o si es político porque el Islam es política. El Islam es una teología, que de hecho es política, así que la teología es parte de su política. Así es, así funciona. Y cuando dijiste que es su tierra, sí, según el Islam, es su tierra, y esa tierra se llama tierra Waqf. ¿Y qué es una tierra Waqf? Y está mencionado en su propia carta, en la OLP está mencionado. E incluso cuando la Hermandad Musulmana habla sobre cómo la lucha por Quds, así es como lo llaman, la lucha por Jerusalén, es parte de su deber islámico. Y dicen que es una yihad. Así que si ellos mismos lo escriben, ellos profesan y cuando ejecutan las cosas, todos sacando doctrinas islámicas y reglas islámicas y palabras islámicas, palabras árabes. ¿Y por qué querríamos alguna vez exculparlos de esas cosas y decir que no es religioso? Es puramente político, es geopolítica. ¿Cuál es la necesidad de eso? Eso es lo que estoy preguntando. Y este es el punto al que llegué cuando empecé a ver las cosas. Y ese es el punto en el que empecé a responder que esto es algo totalmente diferente de lo que nos enseñaron y de lo que nos dijeron. Esto es algo muy diferente. Así que el Islam es política y esa política incluye el antisemitismo. Esa es una realidad porque el Islam mismo creció por el antisemitismo y la hostilidad hacia los cristianos o algo así. Puedes llamarlo como quieras. El Islam divide a las personas en dos bandos, los creyentes y los no creyentes. Y los judíos, los cristianos, los kafires y todas las demás personas, incluyéndome a mí, exmusulmanes, incluso los ateos, todos entran en esta categoría de no creyentes. Y están sujetos a ciertas reglas según las creencias islámicas. Y eso incluye convertirlos al Islam, subyugarlos, pedirles que paguen la yizia y todas esas cosas. Sabemos cómo funciona eso. Así que cuando se trata de Israel y la lucha que vemos ahí, ellos tienen una razón clara para eso, porque esa tierra, según ellos, fue peleada contra los otomanos y la compraron. Y esa es una tierra de trabajo para ellos. Y esa es la razón por la que todavía luchan por eso. Y por esa razón tienen un grupo particular de personas presentes ahí, que ellos mismos se hacen un autogol, o lo que llamas un gol en propia puerta, donde en algún momento tienen que decir que no había judíos en esa región. Y en algún momento admitirán indirectamente que los judíos estaban ahí. Así es como funciona. Así que solo una persona que preste mucha atención a este detalle podrá entender este nivel de hipocresía donde estarán cambiando de bando. Así que, en pocas palabras, la respuesta es esta. No hay necesidad de separar el Islam como política y teología porque el Islam es política, y esta teología, este concepto de Dios y otras cosas son solo parte de eso. Es solo una fachada para su política. Eso es todo. En ese caso, ¿se puede negociar alguna vez con Hamas si su objetivo es un objetivo religioso? Correcto. ¿Alguna vez buscan la paz o esto es solo guerra, ya sabes, tras guerra? Sí, es un caso curioso. Es un caso curioso porque negociar con Hamas, ¿ok? Yo diría que sí puedes negociar con Hamas. Pero yo haría otra pregunta. ¿En qué idioma? Ok, si estás negociando con Hamas en inglés, obviamente puedes ser engañado diciendo que, ok, puedes negociar porque ellos hablan como Palestina libre. Ok, sí, es un buen punto. Palestina libre. Incluso en la India, escuchamos eso de Cachemira libre. La gente nos pregunta, así que ve y negocia con los pakistaníes, esos muyahidines.
Eso es lo que dicen. Pero si te piden negociar con Hamas, que habla en árabe, no, no puedes, porque los lemas que escriben y corean en árabe son completamente diferentes de lo que escuchas en inglés. Ese es el problema. Porque como ex musulmanes, y alguien que al menos, aunque no sea un árabe nativo, pero aún así, si escucho una palabra o algo, al menos puedo ir y buscar el significado y así entenderlo, porque conocemos ciertas palabras, entendemos árabe. Más que eso es lo que diría. Mm, Entonces, ya, ¿cuál es la diferencia? En árabe dicen Filastín Arabía y en inglés dicen, desde el río hasta el mar, Palestina será libre. Te preguntas, ¿pues son lo mismo? No. En árabe claramente dice que es un exterminio de judíos, porque desde el agua hasta el agua, Palestina es árabe. Eso es lo que dicen en árabe. Y cuando solo se traduce al inglés, es desde el río hasta el mar, Palestina será libre. Eso suena poético. Ese es un problema. incluso rima. Así que cuando escuchas la versión en inglés, pensarás que, bueno, ¿por qué no vas y negocias con ellos? Así que cuando está en árabe, no es así. Y para tu información, yo diría que la versión en árabe es la versión real. Y con eso establecido, no hay posibilidad de negociación. Ese es el problema. No es solo el eslogan que está en árabe. Todo lo que hay detrás de ese eslogan también es árabe. Y cualquier cosa que digan en árabe tiene una raíz en su propia religión. Y eso es algo que llevan en el corazón. Y tienen una fuerte convicción en eso. Y literalmente creen en eso. Ese es un problema. Y esa es la razón. Cuando anunciaron el alto al fuego, no escuchamos ningún lema en inglés, solo un lema en árabe. ¿Y cuál fue? Khaybar, Khaybar, ya Yahud, eso fue lo que dijeron y lo que significa es Khaybar, oh judío, recuerda Khaybar, el ejército de Muhammad está regresando. Esto es lo que significa. Así que nunca tendrán el valor de traducir eso al inglés y decirlo en voz alta. Solo lo dirán en árabe, porque saben que el mundo no quiere saber eso. Si el mundo llega a conocer este lema, todo el panorama se volverá en su contra y el opresor se convertirá en la víctima. Es decir, los judíos serán las víctimas por sus propias palabras, y las víctimas se convertirán en los opresores. Es decir, esas personas que ahora son vistas como las víctimas en todo el mundo, los palestinos, tendrás que admitir que ellos son los opresores, así que ellos lo saben, no quieren que eso suceda, por eso solo lo dicen en árabe. El lema de alto al fuego siempre está en árabe. Y eso claramente llama al genocidio de los judíos. Querían repetir Haibar. ¿Y qué es Haibar? Haibar es la incursión realizada por el profeta Mahoma, y esa fue la incursión en la que los asentamientos judíos en esas regiones fueron totalmente exterminados por el profeta, e incluso mató a muchas personas, e incluso tomó como esposa a una mujer de esa tribu, Safiya. Y esa es la guerra que ahora se toma ahora como advertencia para decirles a los judíos que el ejército del profeta viene de nuevo a exterminarlos. Ese es el consigna de alto el fuego que ellos coreaban. Así que la negociación no es el tema aquí. Todo se trata de cómo los entiendes y cómo los controlas. Así que el mundo necesita entender eso. Como ex musulmán, lo digo, sí. Ahora, ¿estas ideas antisemitas estaban confinadas solo a los extremistas? ¿O las encontraste en la vida religiosa común, con el musulmán ordinario en la calle? Y si ese es el caso, ¿crees que el Islam puede eliminar esta parte antisemita de su religión? Esa es una pregunta muy difícil. Porque cuando dije al principio que yo era antisemita, ¿era yo un extremista? No, yo era un musulmán normal. Incluso ahora tenemos eso en mi pueblo aquí, en mi estado aquí, en mi país aquí. Incluso en el pueblo más pequeño encontrarás una mezquita. Y ahí puedes escuchar los sermones que se dan ahí. Y todavía puedes escuchar a los maulanas o a los líderes religiosos ahí diciendo exactamente lo mismo que dice el líder de Hamas. Así que cuando el líder de Hamas,
Cuando él dice eso, lo llamamos extremista, terrorista y otras cosas. Exactamente. La gente infectada por el virus woke, ¿de acuerdo? Así que ahora me alegra que al menos algunas personas en los países árabes, como en los Emiratos Árabes Unidos y en muchos otros países de allá, claramente los clasifiquen como extremistas y tienen una visión clara sobre cómo debe terminar este problema y cómo la gente debe avanzar en esa dirección para que la paz prevalezca allá. Pero aparte de eso, fuera del mundo árabe, la situación es completamente diferente. No podemos diferenciar entre quién es el extremista y quién es la persona normal. Así que lo que diría es parafrasearía lo que me preguntaste. Sería algo como, ¿está esta creencia extrema presente tanto en los extremistas como en el musulmán común? Sí, está ahí. Para los extremistas, ellos saben que es su deber, pero para el musulmán común, ellos no lo saben, simplemente lo creen. Eso es todo. Y por eso te dije al principio que cada vez que escucho sobre una guerra o algún tipo de conflicto en esa región, incluso en mi infancia, simplemente iba y pasaba las páginas y buscaba ese verso para hacerme feliz, que la victoria final será nuestra. Así que este es el pensamiento que sigue funcionando o que impulsa a estas personas, a los musulmanes, a seguir adelante para mantenerse en la creencia, para hacer que crean en las doctrinas y se aferren a eso, a todas sus escrituras islámicas y otras cosas. Así que esta creencia es tan extrema y está presente tanto en el extremista como en el creyente normal. Y creo que deberíamos darles una oportunidad a los creyentes normales para que entiendan que esta creencia es algo que los hace parecer extremistas. Nadie está diciendo eso. ¿Y quién está deteniendo esto? Eso es algo que yo llamo un crimen cometido por los liberales progresistas de izquierda. Porque cuando digo que deberíamos darles una oportunidad, estas personas no les están dando una oportunidad. Cada vez que criticamos a Hamas, cada vez que criticamos los pensamientos extremos que existen y la evidencia escritural extrema que está presente en el Islam, estas son las personas. Incluso cuando lo digo como ex musulmán, estos son los liberales progresistas de izquierda. Estas son las personas que se interponen y nos detienen, no ellos. Y lo que dicen es, eres islamofóbico. Estás mezclando la religión en todo. Así que cuando ellos dicen eso, en efecto, niegan la oportunidad a estos musulmanes normales de aprender lo que está presente en esto y de darse cuenta de la realidad y tomar una decisión informada. Así que están tomando una decisión, pero está mal informada. Ese es el problema ahora mismo. Ahora, ¿qué creías sobre los hindúes cuando eras musulmán? Y si te hubieras encontrado con un ex musulmán tan franco como tú hoy en día, en ese entonces, ¿qué habrías pensado de él? Ah, la respuesta simple a eso es lo que me hizo ser un ex musulmán hoy o lo que hizo que mi camino para convertirme en ex musulmán fuera fácil son los propios hindúes. Y lo que está deteniendo a otras personas, a otros musulmanes en todo el mundo, de no salir, de no dejar esta religión y de quedarse como musulmanes e incluso aferrarse a escrituras extremas y pensamientos extremos en el Islam. Eso no lo escucharás en la India, la Sharia para la India. Estarás acabado. Cuando digo que estarás acabado, no es por ningún medio violento. Acabarán contigo por la vía democrática. Serás cuestionado, te harán rectificar. Entonces, ¿qué causó esto? Atribuyo eso a los hindúes aquí. Eso es lo que estoy diciendo. Así que la población hindú aquí es inherentemente inclusiva. Son inherentemente abiertos al diálogo y son inherentemente ateos. Son librepensadores por naturaleza. Tienen muchas cualidades innatas que yo mismo descubrí en mí con el tiempo. Así que no estoy diciendo que sea parte de su religión, es parte de su cultura. Y esa religión es parte de su cultura. Esa es la cultura hindú. Así que para convertirse en... Cuando viajé a Israel por primera vez, en el aeropuerto me interrogaron como, porque aunque soy un ex musulmán, por mi nombre, parezco musulmán. Me Ajá. interrogaron 2 veces, te lo puedes imaginar. Y no los culpo porque es parte de, y todavía lo recuerdo, solo 2 días antes de mi llegada, había una persona de Marruecos que tenía una tarjeta verde de Estados Unidos. Él llegó a Israel y cometió un apuñalamiento allá y 1 o 2 personas resultaron heridas.
Así que ese fue el incidente que ocurrió hace apenas 2 días. Así que no es de extrañar que me hayan interrogado. Y cuando me interrogaron, la persona que estaba ahí, ella me preguntó, cuando dije que soy un ex musulmán, y entonces ella me preguntó, así que eres un ex musulmán, ok, entonces ahora crees en alguna otra religión, en algún otro Dios o algo así. No, no creo, soy ateo. Entonces ella me preguntó, ¿por qué no te unes al judaísmo? ¿Por qué no te vuelves judío? Ella me preguntó. Entonces le dije, siendo un ex musulmán viviendo en la India, una cosa es segura, convertirme en judío sería más fácil para mí porque ya estoy circuncidado, así que es fácil para mí, pero tengo que aprender la religión judía. Tengo que hacer muchas cosas para convertirme en judío, ¿verdad? Pero como indio, es muy fácil para mí convertirme en hindú porque puedo declararme hindú de inmediato y aún así vivir una vida atea. Esa es la belleza de esta cultura. No necesitas aprender nada ni tienes que demostrar nada para ser hindú o algo así. Así que este tipo de flexibilidad es algo que nos obliga. Es una especie de, yo siempre lo llamo una presión secularizadora y democratizadora, una presión externa. Así que esta presión es algo que me moldeó, que me ayudó a salir de esto. Doctrinas violentas y religión, creencias religiosas, e incluso que son legitimadas por el ecosistema woke de izquierda. Incluso a pesar de tener todos esos obstáculos y otras cosas, aún así pude salir de eso. Solo por esta presión positiva democratizadora y secularizadora que ejerce esta cultura hindú, la cultura india, que en su mayoría es liderada por el pueblo hindú aquí, lo admitiría abiertamente. Y una cosa más, la razón por la que la India sigue siendo un país laico no es por ninguna otra religión, es simplemente porque la mayoría son hindúes. Esa es la simple verdad aquí. Entonces, pero aún así, cuando digo que encontrarás algunos creyentes fervientes en la religión hindú, encontrarás algunos sannyasis y otras personas haciendo cosas muy desagradables o tal vez cosas ridículas. Todo gira en torno a sus creencias. Pero una cosa es cierta, yo diría eso. Es decir, si tomas a un musulmán extremista, a un cristiano extremista y a un hindú extremista, a todos ellos, el hindú extremo estará sentado en algún lugar del Himalaya, en una cueva, o haciendo algo que obviamente es dañino para su propio cuerpo, estoy de acuerdo. Pero él no le hará daño a nadie más. Pero un musulmán extremo, ese sí es una verdadera amenaza para la sociedad. Puede explotar en cualquier lugar, en cualquier momento. Ese es el problema. Y un cristiano extremo no creo que vaya a ser una molestia en las calles públicas gritando aleluya, aleluya. Esas cosas tendrás que escucharlas. Pero simplemente puedes evitarlo usando un tapón para los oídos. Eso es todo. Pero con un musulmán extremo te será muy difícil recoger tus restos de las calles. Ese es el problema. Está bien. Así que decir que todas las religiones son iguales, que todas las religiones tienen un problema, yo no lo creo. Hay algunas religiones, y específicamente llamo al Islam una religión rabiosa, así que tenemos que reconocerlo claramente. Ahora, mencionaste a los hindúes en la India. Una cosa que escucho una y otra vez es que un lugar en el mundo donde los judíos estuvieron seguros durante miles de años fue la India. Prácticamente no había antisemitismo y eran muy abiertos hacia el pueblo judío. Y eso es, como dijiste, porque estaban muy dispuestos a acoger la diversidad. Y eso es algo que escuché. Así que supongo, Eso es esa es la cierto. razón, ¿verdad? Sí, eso es cierto. Ellos respetan la diversidad y no es algo que solo muestran o exhiben como si fuera una cualidad noble. No es así, no funciona de esa manera. Es algo que surge de manera natural. Eso es lo que digo. Por ejemplo, sí, por ejemplo, el hinduismo, bueno, no existe una religión llamada hinduismo. Ellos la llaman Sanatan Dharma, así es como la llaman. Es una colección de sistemas de creencias, así es como es. El hinduismo es un término que usamos ahora por nuestra propia comodidad, solo para tener una comprensión clara de lo que es, solo para distinguirlo de otras religiones. Eso es todo. Entonces, el hinduismo en ese sentido, como un conjunto de creencias, es politeísta. Eso es lo que decimos. El politeísmo significa que tienes muchos conceptos, conceptos de dioses y muchas deidades y otras cosas.
Así que dentro de esa creencia tienen una especie de democracia entre los dioses o democracia entre las deidades. Así que operan como un grupo, como una división del sector corporativo que puedes ver. Hay delegación de poder, hay muchas personas, perdón, hay muchas deidades que toman el control de funciones específicas. Un dios para el sol, un dios para la luna, un dios para el viento, un dios para la lluvia. Así es como funciona. Así que tienen que cooperar de manera amistosa. Solo así creen que el sistema estará en perfecta armonía. Eso es lo que creen, ¿de acuerdo? Entonces, eso muestra que cuando comparas esto con una creencia monoteísta como el Islam, lo que enseña el Islam es por qué el monoteísmo es mejor que el no monoteísmo. Aquí hay una discusión en curso, y la primera respuesta o la única respuesta que siempre dan es, si hay más dioses, pelearán entre ellos. Eso es lo que dicen. Vaya fracaso, qué fracaso. Entonces, si hay dos dioses, no pueden cooperar solo porque son egoístas. No pueden repartir las cosas entre dos dioses. Y esperan que los humanos hagan eso. Eso es lo que enseña esta religión. Pero cuando ves esto, la cultura hindú tienen diferentes dioses y comparten y cooperan y se aseguran de que el sistema esté en armonía. Entonces, ¿qué es lo hermoso? Soy ateo. Aún así, pregunto, ¿cuál es hermoso? Incluso cuando haces una historia que debería sonar hermosa, que debería sonar moralmente convincente, eso debería ser algo que valga la pena escuchar. Al menos debería haber algo con lo que te puedas quedar. Así que no hay nada en este monoteísmo. Estoy hablando específicamente del Islam cuando decimos eso. Se supone que aquí no debemos cuestionar la creencia, pero en el hinduismo sí puedes cuestionar, eso es lo que dije. Puedes ser hindú y ateo al mismo tiempo. Esa es la diferencia. Por esa razón, cuando los judíos vinieron aquí, para ellos es solo otra versión de su propia existencia. Eso es todo, otro grupo de personas, y no es solo con los judíos. Fue lo mismo con los zoroastrianos que vinieron aquí, los budistas e incluso los musulmanes. Incluso para ellos eran lo mismo. Así que cuando hablamos de la invasión islámica en la India, hay un lugar o una región en la India donde la invasión islámica no existió. Y esa es la parte sur de la India, porque la mayoría de las enseñanzas islámicas que recibimos, como soy del sur de la India, puedo decir esto, fue principalmente a través de las relaciones comerciales. Pero en el norte de la India fue principalmente a través de invasiones. Así que tenemos esta división y formas distintas de entender el Islam, incluso tanto en el norte como en el sur. Así que eso también tenemos que entenderlo. Y también en la India tuvimos una larga historia de luchas entre los budistas y los hindúes. Eso también es parte Ujú. de la historia. Y eso no es algo como algún tipo de exterminio ni nada por el estilo, sino que es una guerra ideológica donde el resultado final de esa lucha fue una reforma interna dentro de la cultura hindú. Se vieron obligados a mirar más allá del sistema de castas y las divisiones de castas porque el budismo surgió como resultado de ese sistema de castas. Y yo diría que hay múltiples razones para eso, pero aún así, la casta fue un gran problema que obligó a una reforma interna, y uno de los grandes impulsores de esa reforma fue el propio budismo. Así que esa es una larga historia, pero aún así, este nivel de inclusión es la razón por la que muchas minorías, incluidos los musulmanes, incluso hoy en día, encuentran refugio o un gran hogar dentro de la India. Ahora mencionaste que cuando dejaste el Islam, esperabas que tu familia educada, aceptara tu decisión. ¿Qué pasó en cambio y qué fue lo que más dolió? ¿Perder tu religión o sentir que estabas perdiendo a tu familia? Sí. Como musulmán, e incluso hoy, dentro del ecosistema progresista de izquierda, siempre dicen que por qué los musulmanes terminan siendo extremistas, por qué terminan en el terrorismo, por qué se convierten en terroristas, por qué recurren al terrorismo y a ese tipo de activismo violento. Y la razón principal que mencionan es la falta de educación y el atraso socioeconómico y financiero. Estas son las dos razones que la mayoría de estas personas mencionan. Y esto es algo que puedo dar fe de ello personalmente porque mi familia es muy educada. Mis padres eran directores de escuela, no solo maestros. Ellos eran el director y la directora. Así eran ellos. Incluso mi esposa era profesora de bachillerato, enseñaba química, con una maestría en ciencias.
Así que puedes entender el nivel de ciencia y otras cosas que ya se enseñaban y estaban presentes. Pero incluso con todo ese trasfondo educativo y una situación financiera sólida, a pesar de todo esto, cuando la religión jugó un papel, eligieron la religión por encima de las relaciones, por encima de la sangre, por encima de los valores sociales, por encima de todo. Así que no se trata del atraso socioeconómico o la educación, lo que hace que un terrorista sea un terrorista. Todo está en lo que tienen en la cabeza. Se trata del software, así que la gente siempre es inocente. Estoy de acuerdo con eso. Pero si esa persona está infectada con un virus y si se convierte en un zombie, como una persona rabiosa, entonces el problema es el virus de la rabia. Así que no estoy diciendo que fueran así por naturaleza, sino que los hicieron pensar de esa manera. Y nosotros, y también conozco a otras personas que eligieron el amor y los lazos de sangre por encima de la religión. También tenemos eso. Pero en mi experiencia personal fue al revés. Así que simplemente es eso. No solo lo veo como una tragedia personal, sino que lo veo como una oportunidad para aprender cómo las personas son guiadas lejos de los valores sociales y de este tipo de requisitos existenciales. Y se ven obligados a elegir la religión por encima de eso. Así que no pude darme cuenta de eso, y puedo estar con ellos. Eso es lo que tomo de esa tragedia para mí y para la gente de afuera, así que eso me ayuda a empatizar con otras personas. Ahora, visitaste Israel. ¿Qué viste ahí que nunca hubieras podido entender viniendo de vivir en la India? ¿Israel se parecía en algo al país que imaginabas? ¿Y qué fue lo que más te sorprendió de los israelíes y los árabes israelíes? He viajado a muchos países, así que entre todos ellos hay dos países que me fascinaron, además de la India. Uno es China y el segundo es Israel. China, ¿por qué? Porque nos da una sensación de seguridad. Está bien. Y también tenemos todos los problemas ahí. La China comunista y tenemos muchos problemas, el trabajo forzado y otras cosas. No, no voy a entrar en eso. Pero como viajero, cuando viajamos a un país, lo que buscamos es el nivel de seguridad que tengo como viajero, así como cuando viajo en mi ciudad natal. Si algo me pasa, incluso aquí en mi estado, puedo reportarlo a la policía y a otras autoridades. Contamos con esa posibilidad. Así que ese es un país. Y el segundo país que más me fascinó, incluso más que China, es Israel. Porque cuando viajo a Europa, cuando viajo a otros lugares, muchos países de Europa, especialmente al Reino Unido también, la sensación de falta de seguridad. Esto es algo que siempre me hizo sentir así, incluso como hombre, ya sabes, entonces puedes imaginarte cómo puede viajar una mujer. Así que tenemos relatos de nuestros propios círculos, como compañeros exmusulmanes que viajaron y enfrentaron algunos problemas y todo eso. Así que esto es algo que obtuve de Israel, la sensación de seguridad. Y también, como un antisemita, ex antisemita, al viajar a Israel, ese fue el segundo aspecto. Lo que vi ahí es cómo la gente se involucra. Y normalmente la gente dice, dos israelíes, tres opiniones, ¿verdad? He visto eso con mis propios ojos. Lo he experimentado. Y yo muchas veces resulté ser la tercera persona ahí en muchas, muchas ocasiones. Así que esto es algo que incluso yo trato de imitar en mi vida y en mis discusiones y en mis discursos públicos y políticos aquí. Así que esto es algo que aprendí, lo aprendí de Israel. Así que estas son las cosas que hacen que un país sea diferente de los demás. No solo los edificios altos o las playas o los lugares pintorescos. Puedes encontrarlos en cualquier lugar, eso hay en todas partes. Y una cosa más, encontré que Israel es un microcosmos de la India, eso es lo que diría. En la India tendrás que viajar al menos 3.000, 4.000 kilómetros de norte a sur o de este a oeste y encontrarás múltiples culturas, múltiples cocinas y múltiples idiomas y muchas otras cosas. Excepto por el idioma,
incluso con el idioma, diría yo. Si viajas de norte a sur, Israel, encontrarás múltiples personas, diferentes tipos de personas, múltiples religiones, múltiples cocinas. Incluso encontrarás comida yemenita, comida etíope, muchos otros tipos de comida así, y no solo la comida, la cultura, todo. He hablado con la gente beduina, con los árabes israelíes, con los judíos, con los cristianos y con los ateos, con todos. Así que sigue así. Es como que, sin viajar 3.000 kilómetros, encontrarás una mezcla de culturas y diferencias coexistiendo en un solo lugar. Eso es lo que es Israel. Así que eso me dio algo que buscar. Como que eso me llama cada vez, ¿sabes? Para volver a visitar Israel una y otra vez. Así que eso es algo que me fascinó, ¿sí? ¿Cómo fue visitar las comunidades que fueron afectadas el 7 de octubre y estar físicamente en los lugares donde ocurrieron los ataques? ¿Estar ahí físicamente hizo algo que ver en la pantalla nunca podría haber hecho por ti? Cuando visité Yad Vashem 2 veces y fui al sitio del Festival Nova y a todos los lugares del 7 de octubre, he ido ahí 2 veces. La primera vez que fui a Yad Vashem, literalmente estaba llorando, para ser honesto. Ok, no pude controlarlo en ese momento. La segunda vez ya sabía lo que iba a haber después, así que pude tomar algunas precauciones para no llorar. Ok, así que así es como aproveché la primera visita. Y a los otros lugares, los sitios de los ataques del 7 de octubre, he ido a Kibbutz Be'eri, Kibbutz Anirot y otros lugares. Así que he visitado la casa familiar de Viva. Estuve ahí. Así que estos fueron los momentos que nos resultan tan difíciles porque la imagen que nos llega desde fuera es que en Israel todos son edificios altos, gente desagradable, ese tipo de cosas, casas grandes y demás. Lo que vi en estos kibutzes, la mayoría eran casas de madera, incendiadas, gente normal, incluso la mayoría de las personas allá y sus familiares, con quienes tuve algunas discusiones o, bueno, tuvimos la oportunidad de hablar con ellos. La mayoría de ellos odiaban a Netanyahu. Eso es lo que vi allá. Está bien. Y la mayoría de ellos apoyaban a Gaza, querían hacer las paces con Gaza y cosas así. Y cuando les pregunté, ¿ahora qué dices? ¿Por qué fuiste atacado? ¿Sabes lo que pasó? ¿Qué dices ahora? Entonces ellos decían, no es que me duela porque me atacaron, me duele porque nos traicionaron. Ese es el dolor que no puedo soportar, porque el amor que les mostramos, ellos traicionaron ese amor. Nos casaron desde dentro. Eso es algo que no podemos comprender. Esto es lo que me dijeron. Y tengo eso grabado y lo publiqué incluso en mi canal. Eso es una cosa. Y la segunda, cuando visité Yad Vashem, como musulmán antisemita, me dijeron que el holocausto era algo inventado por los judíos. Nunca sucedió. La mayoría de las cosas son falsas. La negación del holocausto, eso era lo que yo estaba viviendo. Así que después de muchos años, después de darme cuenta de todas estas cosas, nunca jamás pensé en visitar Yad Vashem. Pero no solo visité Yad Vashem, sino que incluso después de visitarlo, la primera decisión que tomé fue ir a Auschwitz. Así que al año siguiente, ese mismo año, compré un boleto a Polonia y fui allá. Fui a Auschwitz y a Birkenau y estuve ahí. Así que Yad Vashem realmente me recordó algo, la necesidad de documentar todo. No se trata solo del dolor. Incluso si es algo bueno, tienes que documentarlo. Eso es lo que aprendí. Porque como indio, lo que encuentro aquí es la falta de documentación y cómo este tipo de realidades se distorsionan y se usan con fines políticos. Esto es lo que vemos aquí. Pero fui. Cuando estaba en Yad Vashem, lo primero que me vino a la mente, la necesidad de documentar por qué es importante. Y cuando fui por primera vez, solo visité Yad Vashem y el sitio del festival, y fue justo después del alto al fuego. Pero cuando fui ahí recientemente, todos estos sitios, los sitios del 7 de octubre, ahora están documentados. Se han convertido en una especie de salas audiovisuales y los han convertido en documentación formal.
y cualquiera puede ir ahí y escuchar las voces de esas víctimas mientras las secuestraban y mientras les disparaban y todo ese tipo de cosas. Pueden revivir esos días. Esto es lo que han hecho. Y nadie puede jamás, yo no creo que nadie pueda negar jamás esas cosas. Así que la documentación es muy importante e Israel ha hecho un muy buen trabajo en eso. Y yo diría que es un gran modelo para el mundo entero porque documentar previene el mal uso de los acontecimientos. Esa es la parte principal de eso. Así que eso es una cosa. Y en Yad Vashem, la exhibición que más me impactó y me hizo llorar es la exhibición de esos ositos de peluche que estaba exhibida bajo un vidrio, donde podemos pararnos y mirar eso. Eso me hizo llorar en ese momento. Incluso en la segunda visita me hizo llorar, porque hay una historia detrás de eso. Nadie entiende eso correctamente. Porque esas chanclas, esas sandalias y esos zapatos, la mayoría de ellos eran nuevos. No están desgastados, no están dañados, son nuevos y se ven como recién comprados. ¿Por qué era así? Porque les dijeron que los llevarían a otro lugar donde tendrían una buena vida y que podían ir allá. Así que llevaron a estas personas en los vagones de ganado y en el tren y las llevaron a Auschwitz. Ya conoces la historia. Solo lo digo por la gente. Entonces, ¿qué haría yo si me pidieran viajar a otro lugar? Me vestiría de la mejor manera, ¿verdad? Me pondré mi mejor zapato, me pondré mi mejor ropa, mi mejor sombrero o lo que sea. Eso mismo fue lo que ellos hicieron también. Sacaron sus mejores zapatos, los mejores que tenían disponibles, y viajaron. Y en el momento en que llegaron a Auschwitz, fueron despojados incluso de sus zapatos y de todo lo que tenían. Y estos son los zapatos que estamos viendo ahora. E incluso tomaban fotos de personas riendo y sonriendo que abordaban el tren y que se usaban para traer a más personas de estos campos a Auschwitz para matarlas. Nadie entiende este dolor, nadie volverá a presenciar un viaje así. Porque incluso cuando viajaba de la estación de Cracovia a ese lugar, Auschwitz, la línea de tren por la que viajaba, imagina que esa era la misma ruta por donde también llevaron a esas personas, ¿verdad? Pero ahora que viajo, voy en un vagón con aire acondicionado, escuchando música y viendo algo tan agradable a la vista. Cuando estoy listo para mi desayuno o algo, puedo tomarlo, puedo beber, puedo orinar normalmente. Imagina a esas personas recorriendo esa misma ruta hace años. Eso no era lo mismo, así que ese viaje en sí mismo nos hacía sentir náuseas. No fue un gran momento para recordar. Así que yo le pediría a cualquier persona que niegue el holocausto que haga ese viaje en tren de Cracovia a Auschwitz. Eso por sí solo te haría sentir náuseas. Eso es lo que diría. ¿Cree que una de las razones por las que existe un vínculo entre la India e Israel es porque tanto la India como Israel han enfrentado ataque tras ataque terrorista de islamistas, masacres? Estamos enfrentando el mismo tipo de enemigo en nuestras fronteras y también enfrentamos tragedias y superamos estas tragedias. ¿Cree que este es un vínculo que la India e Israel tienen y que tal vez el resto del mundo no entiende completamente? No solo eso, diría yo, pero sin duda sí es una de las razones, y no es una razón sencilla. Porque ambos extremismos a los que nos enfrentamos están basados en las escrituras. Eso es algo que nos hace únicos en todo el mundo. Porque el exterminio de los judíos, o lo que está escrito en la carta de Amás como parte de su declaración inicial, es, la última hora no llegará hasta que el último judío sea asesinado. Habrá una lucha entre los musulmanes y los judíos, y el judío se esconderá detrás de los árboles y las piedras. Y las piedras gritarán, musulmán, hay un judío detrás de mí, ve y mátalo. Pero un árbol protegerá al judío, y ese árbol es el árbol Gurka. Esto es el hadiz que tenemos como una declaración oficial en la carta de Amás. Así que esto es escritural. Y cuando vienes a la India, aquí tenemos Gazwa e Hind, la última hora.
Aquellas personas que participan en la guerra junto con esa persona y quien ayuda a invadir la India, Ghazwa e Hind, se le llama la incursión a la India, estará en el cielo. Esto es lo que se menciona nuevamente en las escrituras. Así que el problema que tanto Israel como la India están enfrentando no es solo un problema aislado de extremismo. Tenemos un problema teológico respaldado por las escrituras y resulta que también es un problema geopolítico. Por eso es muy difícil de resolver. Ese es el problema. Pero cuando ves los problemas geopolíticos y el extremismo, tenemos muchas características, porque actualmente los lugares donde ocurre más terrorismo islámico en la tierra no son, como decimos, en la India o en Israel, sino en la región del Sahel, Burkina Faso, luego Nigeria y Sudán y todos esos lugares. Verás que es así. Y tenemos el índice global de terrorismo que señala esos números. Así que incluso con todos esos números y el aumento del terrorismo islámico en esas regiones, incluso en Europa, ahora que se acerca la Navidad, verás muchos camiones arrollando a gente en mercados navideños y matando a más personas. Vamos a escuchar sobre eso. Pero incluso con todo eso, estos son algunos actos cometidos por lobos solitarios o por algunas organizaciones o personas respaldadas por ISIS. Ellos tienen sus propias razones. Pero exterminar un país, acabar con un país, transformar un país, eso es algo único de la India e Israel. Así que para nosotros tenemos puntos en común, un problema común y una razón común. Y también es fácil de entender, y al gobierno actual de la India lo aprecio por esa razón porque entienden esto mucho más a fondo. E incluso ellos intentan interactuar con exmusulmanes como nosotros, y solíamos comunicarnos con ellos. Aún así, nos comunicamos con ellos para compartir aportes, opiniones y nuestra versión de las cosas como lo vemos nosotros. E incluso nosotros elegimos personas de la sección de comentarios o de las redes sociales en general. Y vamos a estar eligiendo algunas personas. Por ejemplo, vamos a identificar a ciertas personas que suenan extremistas, sospechosas, y se lo reportamos a ellos. Así que es fácil para nosotros. El gobierno actual tiene una intención específica de acabar con este extremismo islámico. Así que por esa razón, por la misma razón que vemos en Israel, sí, cuando me preguntas eso, yo diría que esa es una de las principales razones por las que debemos estar unidos. Y creo que eso es muy funcional y también está dando buenos resultados. Arif, quiero agradecerte por tu tiempo. Esta ha sido una conversación muy reveladora. Realmente aprecio tu claridad moral. No muchas personas pueden ver los problemas y, digamos, dejar su religión o dejar atrás sus pensamientos previos y cosas así. Y tú realmente lo hiciste, y creo que es inspirador para la gente escuchar eso. ¿Cómo puede la gente encontrarte? Sé que tienes una gran presencia en redes sociales. ¿Cómo pueden encontrarte y mantenerse en contacto contigo, aprender aún más de ti? Sí, así que gracias Daniel, gracias por darme esta oportunidad, fue maravilloso. Así que suscríbanse a su canal, gracias, sigan escuchando, sigan aprendiendo y siempre traten de encontrar la mejor versión de ustedes mismos. Ese es el único mensaje que les daría y eso es lo único sencillo que yo también hice, así que cualquiera puede hacerlo. Está bien, muchas gracias. Jai Hind, por supuesto, por Jai Hind, supuesto. Jay, por shalom, supuesto, por Jai Hind. supuesto. Yeah, Shalom, yeah. shalom. Adiós.